copiar, en vez de trabajar con el profesor, pues entonces van a trabajar con ustedes mismos. ¿Está bien? Vamos a ver entonces la enfermedad molecular. Como ustedes ven, primero vamos a definir lo que es la enfermedad. Espérense que tengo esto aquí. Entonces, miren, este investigador que se llamaba Linus Pauling, en el 49, él fue el que estudió la estructura en alfa hélice de la hemoglobina. Miren ahí, le está con la estructura alfa hélice de la hemoglobina. Y él siguió estudiando la hemoglobina. Y por los estudios, él dijo que si se mutaba la molécula de la hemoglobina, se producía la anemia falciforme o falcemia. Y él la catalogó como una enfermedad molecular, porque había una molécula mutada o alterada. Por eso vamos a definirla aquí. A ver, ¿quién quiere leernos esta definición? Yo puedo leer, maestra. Puedo leer, profe. Yo, Mayra. Léalo, Giovanni. Sí. Es una enfermedad causada por una anormalidad o deficiencia de una molécula particular en el organismo. Esta molécula puede tener una estructura normal que la hace funcionalmente menos eficiente o puede tener una estructura normal, pero encontrarse en una cantidad reducida. ¿Ustedes están viendo? Por eso le llaman enfermedad molecular. Ya ese término ha cambiado un poco, pero yo considero que tiene todavía su gran importancia. Y por eso nosotros seguimos afianzándolo. Porque es importante uno darse cuenta que porque varíe una molécula que tenemos en el organismo, ya nosotros tenemos una enfermedad, ¿lo ven? Eso es importante, uno tenerlo en cuenta. Casi siempre las moléculas, siempre en estas enfermedades, las moléculas que se alteran son proteínas. Ustedes lo van a ver. Entonces, cuando yo hablo de una enfermedad molecular, yo debo de pensar que ahí hay una proteína alterada. Y yo busco cuál proteína es. Aquí yo les puse los diferentes tipos de proteínas que pueden ser alterados. Proteínas que sirven para el transporte celular. Díganme una proteína que sirva para transportar en la célula, en el organismo o en la célula nada más. ¿Cuál sería? Profe, la misma hemoglobina que transporta oxígeno. Bueno, pero esta no es celular. Esa la vamos a poner aquí en transporte, a la hemoglobina. En transporte, porque se entra por todo el organismo, ¿verdad? Transportadores celulares, ¿cuáles serían? Los receptores. ¿Recuerdan? Los receptores de la célula, los canales por donde pasan los iones. Los canales iónicos, esos son transportadores celulares. Hay enfermedades donde esos canales están alterados. Porque está alterada una proteína del canal. Díganme un ejemplo de una enzimática. Los que están dando genética. La fenilcetonuria, por ejemplo. El albinismo. ¿Han visto un albino? Es una enzima la que está alterada y es una proteína. Las proteínas receptoras. Bueno, miren, aquí vemos los transportadores. Aquí vemos las receptoras también. Que las receptoras están en la célula, pero ellas no transportan, sino que ellas reciben el mensaje y lo llevan para adentro, ¿verdad? La de transporte ya vemos la hemoglobina. Y las estructurales, por ejemplo,
¿Han visto enfermedades que tienen que ver con la producción del colágeno? Díganme un ejemplo. La osteogénesis imperfecta. Esas personas que están como dobladas, como si tuvieran una totuma atrás. Eso se llama osteogénesis imperfecta. Porque el organismo no se organiza, porque falta una proteína ahí. Fíjense entonces que en cualquiera de esas enfermedades que catalogamos moleculares, debemos encontrar cuál es la proteína que se afecta, a cuál tipo de esas proteínas pertenece. Miren aquí el ejemplo. Osteogénesis imperfecta, proteínas estructurales. Fibrosis quística de los transportadores celulares, porque esta es la proteína que está alterada aquí, es una proteína del canal donde pasan los iones. Retinosis pigmentaria, las proteínas receptoras del ojo. Falsemia, proteína de transporte. Y la fenilcetonuria, el déficit o ausencia de enzima. Ahí tenemos de ejemplo la fenilcetonuria. Ahí yo les puse, fue un ejemplo de cada una de las proteínas. Pueden haber muchos más, pero le puse ese ejemplo porque esos son los que vamos a manejar aquí. Porque acuérdense, como dice el refrán, para muestra un botón. Aquí tenemos nuestro botón en cada una de ellas, ¿verdad? Miren ahí, esa es la osteogénesis imperfecta. ¿Han visto personas así? Sí, maestra. Sí, profe. Sí, maestra. Muy bien. Suele llamarse también huesos de cristal. Muy bien. También se llaman. Y lo más increíble de esa enfermedad, digo increíble porque cuando uno ve personas con esa malformación, uno cree que son locos o que no entienden bien, que son retrasados, ¿verdad que sí? Esas son personas con su nivel de inteligencia totalmente normal e incluso muy alto. En cuerpos así deformados. Es triste, porque esta enfermedad no tiene que ver con el nivel cognitivo. Solamente con la estructura del esqueleto, del sistema conectivo, el tejido conectivo. Aquí tenemos la fibrosis quística. Profe, disculpe, una pregunta. ¿La enfermedad anterior se desarrolla una edad específica o puede ocurrir en cualquier momento? Los niños nacen con ella. Ok. Esos son niños, por ejemplo, que nacen con un brazo roto. Fue que el médico lo hizo muy brusco y se le rompió un brazo. ¿Ustedes no han oído esos casos? Y la mujer te dice, yo tengo el hijo del esposo de mi hija, un sobrino, la mamá me llama y me dice, fue una niña que nació, ¿dónde era que la tenían? ¿En el Robert Reed? No, en el SEM, el hospital de los maestros. Y me dice, ¡ay! Usted sabe esa gente tan bruta, le rompieron el brazo a la niña. Yo los voy a demandar. Y la tienen en cuidado intensivo, como en una camarita, en una camita caliente. Cuando yo fui, le digo, pero no, ella lo que tiene es una enfermedad, ella tiene osteogénesis imperfecta. ¿Cómo? Tenía la parte blanca del ojo es azul. Entonces, cuando usted lo ve, esa niña estaba chiquitica, con su bracito rojo, roto, enyesado y todo. Y cuando yo le vi los ojitos, la parte blanca azul. Ese es algo característico también de la osteogénesis imperfecta. Ya ella tiene varios años y todo el tiempo se le rompe una pierna, un brazo, anda con aparatos artefactos para poder mover las piernas. Y yo quiero que ustedes vean qué niña tan inteligente, Dominique se llama. Qué niña tan inteligente, la más inteligente de las tres, ellas son tres. Porque eso, yo les digo, no tiene que ver con la inteligencia, pero entonces un cuerpecito
totalmente, son niños que van a necesitar un cuidado muy seguido y muy bien realizado. Y si usted no lo cuida ni lo alimenta así, entonces ese niño no va para ningún lado. Maestra, le tengo una pregunta. ¿Esa es una enfermedad que es hereditaria dentro de la familia o ocurrió una neomutación en la niña? La mayoría de las veces debe de ser hereditaria. Ok. Pero estos casos de, realmente no me he fijado si puede ser por neoformación la osteogénesis imperfecta. Algunas pueden ser. Los errores innatos de metabolismo no. Los errores innatos de metabolismo son totalmente heredables. Pero estas enfermedades, no, esta debe ser heredable. Después investiguenlo ustedes y el martes que viene lo vamos a ver. Está bien. Investígalo tú mismo, Giovanni, para Está que bien. lo veamos a profundidad. Si pueden haber casos únicos en la familia. Sí. Los errores innatos de metabolismo no. Eso es obligatoriamente. Me parece que está también, porque fíjense que es una proteína. ¿Qué ocurre con estas enfermedades? La gran mayoría se transmiten por herencia autosómica recesiva. Entonces, cuando hablamos de autosómica recesiva, deben de tenerlo los dos padres. La gran mayoría no son dominantes, gracias a Dios. Si fueran dominantes, estuviéramos mal. Yo estuve viendo ahora, ¿cómo se llama? Ay, Dios, ¿y cuál es la película? Una serie que estuve viendo porque me fascinan las series. Tengo que vivir controlándome para no pasármela viendo series, porque eso le pone la vida maligna a uno. ¿Cómo se llama esta? Una que vi ahora. Ay, Dios mío. ¿De qué trata, profe? Para ver si le decimos el nombre. Ajá. Porque es de la... Ah, los zares. Los últimos zares de Rusia. Resulta que el niño, el único heredero, tenía hemofilia. ¿Cómo se transmite la hemofilia? La hemofilia está ligada a X. Por eso él tuvo 4 hembras totalmente saludables y el varoncito salió con la hemofilia. Porque heredó la X de la mamá y ya tenía la enfermedad. Las ligadas al sexo también son así. Son muy importantes, ¿eh? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Esa película la vi, es interesante porque ahí uno se da cuenta de ese problema. Esta otra enfermedad, aquí hay muchas, aquí han ocurrido casi todos los casos que haya de enfermedades, los más importantes. Esta fibrosis quística. Miren, ese niño parece un niño normal, pero él tiene problemas para transportar a nivel de donde se transportan los líquidos, para transportar el sodio a través de eso. Tiene problemas de transporte. Esa proteína de transporte no le permite que él fluidifique las mucosidades. Entonces esos niños se van a caracterizar porque guardan muchas mucosidades. Mírenlo aquí, el muco bloquea los alvéolos, bloquea los ductos pancreáticos también. Y entonces todo se le va llenando de secreción. Esta es una enfermedad muy frecuente en los países nórdicos, en Europa, los países de raza blanca. Por suerte, aún así aquí nosotros tenemos
hemos tenido. Yo tenía el hijo de un primo mío, la hija, que murió. Y es increíble. Ustedes le ven los ojitos a esa que está ahí. Ven los ojitos hundidos, ¿verdad? Ah, no se ven. Ah, pensé que se veían. Así se le ven los ojitos a esos niños. Se llegan a poner cadavéricos. Ninguno. Aún así ya encontraron el gen de la proteína. Ahí yo le puse un caso clínico. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo de un brinquito. A ver, Valerie y Noah, léalo. Ok. Ariel, de 3 años de edad. Causático. Es llevado a la clínica por una tos productiva crónica que no responde a los antibióticos dados recientemente. No tiene fiebre ni contactos con enfermos. Su historia clínica revela distensión abdominal, estreñimiento y vómitos como un bebé. Tiene heces voluminosas y malolientes. No presenta diarrea. Tiene varios familiares con problemas crónicos de pulmones y de estómago. Algunos incluso han muerto jóvenes. Al examen físico se observa un varón delgado con apariencia enferma y distrés moderado. Eso es el problema para respirar, distrés, problemas que respiran raro. Ok. El examen de pulmón revela la circulación deficiente de aire en la base de los pulmones literal y un grueso. Bilateral. Ok, bilateral, perdón. Y un grueso ronquido en ambos campos pulmonares. Una prueba de cloruro en sudor fue positiva, comprobando el diagnóstico de fibrosis quística, o por sus siglas CF. Entonces aquí hay un comentario sobre la enfermedad, porque siempre nosotros trabajamos con un caso clínico y después le ponemos su comentario. Vamos a ver, Mili, lea el comentario. Profe, no puedo leer bien porque me está molestando los ojos, que yo soy lente y mis lentes están allá afuera. Pues ¿tú ves? Tú vas a dar clases sin lente. Eso es la cosa. Ella está viendo No, muñequito. Ella está viendo muñequito, pero tú te crees que ella está feliz ahí, entendiendo. Ella está en el aire. A ver, Giovanni, léalo usted. profe. Está bien, maestra. Comentario: fibrosis quística. La fibrosis quística es el más común trastorno hereditario letal, autosómico recesivo. Afecta de 1 a 2.500 personas de raza blanca, la población caucásica, y con una frecuencia de portador de 1 en 25. Hay más de 1.000 mutaciones que han sido descubiertas en el gen CFT. Más del 80% de estas mutaciones llevan a enfermedad. La proteína afectada es la reguladora de la conductancia transmembranal de fibrosis quística. Sus siglas son CFTR, canal de iones de cloruro. Los pacientes afectados suelen tener secreción anormal de moco y sudor por las glándulas sudoríparas, provocando infecciones respiratorias, obstrucción gastrointestinal, disfunción de las enzimas pancreáticas, llevándolo hacia la mala absorción de nutrientes y secreción excesiva de electrolitos. Terrible esa enfermedad, ¿eh? Mueren ahogados de tantas secreciones. Vamos a ver, sigue ahí. La CFTR deficiente disminuye la capacidad de las células para transportar cloruro, sería, maestra. Sí, cloruro, yo no sé por qué hay esa cosa al lado. Después se la voy a quitar. Ok. En un sinnúmero de tejidos: páncreas, epitelio de las vías respiratorias y glándulas sudoríparas. Se regula por fosforilación, miembro de la familia de proteínas de transportes unidas a un nucleótido de adenina.
La presencia de sudor salado en niños con SF, da lugar al adagio del norte de Europa. Ay, de ese niño, que cuando lo bese en la frente tenía un sabor salado. Él está embrujado y pronto morirá. Figúrense ustedes, eso es como nosotros aquí con la falsemia, que es la más frecuente para nosotros, porque tenemos mucha conexión con la raza negra, tenemos una gran mezcla aquí. Es muy rara las personas que son caucásicas, para presentar esa enfermedad aquí, pero aún así la hay. Pero allá era muy frecuente que hubiera un niño con este problema, porque vimos que 1 en 2.500. Es casi la incidencia del hipotiroidismo, que también nosotros tenemos aquí 1 en 2.500, como dice eso a nivel mundial. ¿Qué dice? Que cuando ya el problema es tan fuerte que está eliminando tanto cloruro, entonces ya el niño lo tiene en la piel. Por eso ese es un adagio que ellos dicen, ya ese niño, cuando uno lo besa y tiene ese cloro tan marcado, ese sabor tan salado en la piel, entonces es que ya le quedan los últimos días. Por eso ese adagio. Pero miren ahí del norte de Europa, donde están las razas más blancas, porque ahí es que es frecuente. Profe, Ajá. disculpe, generalmente, ¿hasta qué edad vive un niño con esa enfermedad? Bueno, la de mi primo, yo creo que ya no llegó a los 10. No llegó a los 10. Más bonita. No llegó a los 10, no. Puede ser según el cuidado que tú le hagas, pero, oigan esto, pero me parece, habría que investigar, pero me parece que están llegando más lejos, porque ya descubrieron el gen y ya están, no sé qué tratamiento le están haciendo, pero si descubrieron el gen deben de estar inventando algo, ¿verdad? Miren, lo voy a anotar aquí en mi libro. Yo tengo un cuaderno donde yo anoto las ideas. Espérense un momento. Dímelo. O sea que la llamo.
Bueno, ya. Entonces, ¿de qué era que estábamos hablando, mis niños? Usted estaba diciendo que tiene un cuadernito para anotar las ideas. Voy a anotar algo. Ah, lo que voy a anotar ahora es la fibrosis quística, ¿verdad? Ver tratamiento, si hay algún tratamiento último para esa enfermedad. Ustedes saben, uno dice tratamiento, pero hay condiciones como para vivir mejor y para poder durar más tiempo vivo, porque no es que la enfermedad la vamos a eliminar. Ahora miren, la retinosis pigmentaria. Miren qué le ocurre a estas personas. Así es que ellos ven. Esa es la visión de lo que tiene retinosis pigmentaria. Por eso le llaman visión en tubo. Hay otro nombre, visión en tubo. Yo quiero leer, profe. Pues léalo. Okay. Comentario de retinosis pigmentaria. Es una enfermedad ocular en la cual hay un daño a la retina. La retina es la capa de tejido ubicada en la parte posterior del ojo que convierte las imágenes luminosas en señales nerviosas y las envía al cerebro. Síntomas: disminución de la visión nocturna o cuando hay poca luz, pérdida de la visión lateral periférica causando estrechamiento concéntrico del campo visual y por último, pérdida de la visión central en casos avanzados. Muy bien, entonces ya esa es una proteína que tiene que ver con la retina. Ahora, la falsemia. La falsemia aquí tiene que ver con una proteína alterada que es ¿cuál? A ver el coro. Hemoglobina. Hemoglobina. Wilton. Tengo rato llamándote. Ella está ahí. Ven. ¿Eh? Ah, bueno, como yo estaba, porque yo te tenía que decir si ella estaba o no. No, ya yo le dije. Ella está ahí. Ok. Ok. Muy bien. Miren aquí. La hemoglobina, esta es la estructura de la hemoglobina, ustedes recuerdan, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Son 4 cadenas combinadas formando la molécula de la hemoglobina, un tetrámero. Pero si la hemoglobina, la cadena beta, en la posición 6, ese glutámico que ustedes ven ahí es cambiado por valina, entonces esa hemoglobina se convierte en hemoglobina S. El hecho de cambiar esa estructura primaria ya cambia la estructura tridimensional de ella. Recordando que la valina en su cadena lateral lo que tiene es un grupo hidrofóbico, mientras que el glutámico tiene un grupo carboxilo. Por eso el glutámico puede formar enlace, la valina no. Entonces, por eso miren cómo esa estructura de la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal, ella se presenta de esta manera. Pero la hemoglobina S ya se enrolla de otra manera, diferente, porque le faltan conexiones para hacer más enlaces y poder hacer el globito más organizado. Así los glóbulos rojos, cuando le falta el oxígeno, el glóbulo rojo tiende a ponerse de esta manera, en forma de una hoz. En inglés eso se llama sickle, por eso decían ciclemia o falsemia. Cuando uno hace un frotis de sangre y ve esto, desde que usted ve eso, ya usted sabe que esa es una falsemia. Pero a veces no aparecen normalmente en el frotis. Hay que ponerlo, eliminarle toda la entrada de oxígeno,
para que en un rato las células se pongan de esa manera. Este es el glóbulo rojo normal, redondito y con su hoyito en el medio y todo. Este es el glóbulo rojo que tiene hemoglobina S. Por eso estos muchachos que tienen esta enfermedad, cada cierto tiempo van a destruir todas sus glóbulos rojos y van a crear una crisis hemolítica. Y en esa crisis hemolítica pueden incluso morir. Nosotros, como ya tenemos tiempo trabajando con la falsemia, me refiero a nivel mundial, no yo, a nivel mundial, esta falsemia, lo que hacen los falsémicos es que tienen que trabajar con su estilo de vida para poder durar más tiempo, porque si no van a durar muy poco. Porque mientras más crisis te da, menos pronóstico peor es. Porque mientras más crisis te da, más te debilita. Y en una de esas te puedes quedar, ¿eh? ¿Qué ocurre? Para que la sangre pueda correr por los tubos sanguíneos, los vasos sanguíneos, debe de ser así, redondita. Figúrense ustedes que va la sangre muy bien, muy feliz por ahí, y de repente viene uno, ¡pa! Y se atraviesa uno de estos, tullío, uno que está en forma larga, y que son varios que vienen. Ahí comienza el bloqueo. ¿Van conmigo la idea? Sí, profe. Mientras ellos están corriendo por los vasos grandes, no hay ningún problema. Porque en los vasos grandes pueden haber 2 o 3 así envueltas en forma de media luna y no hay problema. Pero cuando entran a los vasitos sanguíneos más pequeñitos que alimentan el cerebro, también aquí en la aorta abdominal, en las extremidades que ya tienen que ir por los vasitos son más chiquiticos, ¿verdad? Ahí viene la producción de coágulos y ahí viene la crisis de hemólisis. Por eso estas personas van a presentar dolor en la cabeza, en las extremidades, principalmente en las articulaciones, en las manos, en las piernas, en el abdomen. Cuando usted ve un falsémico que comienza a tener esos dolores, ya usted sabe que puede caer en una crisis falsémica. Entonces los falsémicos lo que hacen es que tratan de controlar esos episodios. Y muchos de los medicamentos que le vamos a poner a ellos es para controlar la producción de la hemoglobina S y de esa manera controlar los episodios. Estos pacientes, la hemoglobina dura solamente de 20 a 28 días, a veces menos. Normalmente los glóbulos rojos duran de 120 días, ¿verdad? Estos solamente duran como 20 días, 20 a 28. Algunos libros dicen que 2 semanas nada más. Ah, bueno, pero miren, yo les puse unas ideas. Vamos a leer estas ideas. ¿Quién quiere leerla? Yo. Yo la... Ana Rosa, muy bien. Ok. Comentario de falsemia. La hemoglobina de los glóbulos rojos de María Cela era de hemoglobina S, porque en la cadena beta, el glutámico de la posición 6 había sido cambiado por valina. Esto hacía que una de las bandas fuera menos aniónica que la hemoglobina normal, que era la hemoglobina A. Los glóbulos rojos, que normalmente presentan una forma de disco, se vuelven de forma semilunar. Las células falciformes son rígidas y pegajosas y adoptan la forma de una letra C cuando pierden el oxígeno. Estas células tienden a aglutinarse y no pueden moverse fácilmente a través de los vasos sanguíneos. Funcionan normalmente y causan pequeños coágulos de sangre que dan origen a episodios dolorosos recurrentes llamados crisis drepanocíticas. Muy bien, miren ahí cuánto. Siempre hay células normales, pero
según el contenido de hemoglobina S, pueden aumentar esas células anormales. Aquí es bueno, aquí esto es para que ustedes vean que el cambio que hay de hemoglobina A a hemoglobina S no es por nada fuera del organismo, es por algo interno. Hay un cambio en la estructura del DNA. Fíjense aquí. CTT o GAA. Este es el DNA, ¿verdad? La cadena de arriba, que es la cadena útil, la que dirige. Entonces, es GAA, el triplete, o el codón. Ese codón codifica un aminoácido. ¿Cuál aminoácido es? El glutámico. Si en vez de la A se pone una T, entonces ahora es GTA. Ya el GTA no codifica glutámico. ¿A quién codifica? Valina. El hecho de que esa mutación haya ocurrido ahí y haya cambiado la A por T, ya es otro aminoácido que estamos viendo que entra a la producción de esa hemoglobina, que es la valina. Ustedes están viendo, miren cómo el glutámico tiene un grupo carboxilo en su cadena lateral, mientras que la valina tiene este grupo que es totalmente hidrófobo en la cadena lateral. Por lo tanto, cuando la hemoglobina quiera tomar su estructura en forma de globito, que es una estructura esferoidal, ¿verdad? No va a poder tomar y siempre va a quedar porque le van a faltar puntos para hacer enlace, para conectar. Por lo tanto, esto es una enfermedad que yo tengo que heredarla obligatoriamente, porque esa mutación yo la voy a heredar de mi padre y de mi madre. Ahí terminó. Maestra, disculpe. Pero vengan acá, porque ahí terminó. Dime, mi niña, yo no sabía que se me había terminado ahí, me faltó. Ajá. Sí, le tengo unas inquietudes con respecto a la farsemia. Maestra, mi hermana ella padece esta enfermedad, pero ¿qué pasa? Que cuando ella era adolescente, ella tenía la crisis hemolítica, siempre eran unos ataques de dolor. Mi sobrino, su hijo, es portador. ¿Qué pasa? Que a él no le dan las crisis hemolíticas, porque tengo entendido que a los portadores es como que si fuera, sí, tienen la enfermedad, pero no cumplen con todos los síntomas. El niño, cada X tiempo, yo quería saber si es relacionado con lo que usted explicó. Cada X tiempo hay que estar nebulizándolo porque a él le dan una crisis que él se pone pálido. El niño es de tez blanca y el niño toma un color como se pone como moradito, no respira, el color de los labios le cambia y eso es un momento en verdad espeluznante. El niño se pone tieso y incluso tenemos una máquina en la casa para nebulizarlo, pero hay algunos momentos que hay que correr de emergencia con él a la clínica porque en verdad uno como Y que ni idea tiene. entonces, problemas respiratorios que le dan. Sí. ¿Usted cree que eso es debido a que por ejemplo, cuando intentan de ingresar las semilunas, Bueno, a él hay que ver el % de hemoglobina S que él tiene. ¿Le hicieron una electroforesis de hemoglobina? Porque eso tendría que consultarlo con mi hermana. Bueno, aunque sea portador, los portadores pueden tener mayor o menor cantidad de hemoglobina S. Según la cantidad de hemoglobina S que él produce, así será lo que le va a ocurrir. ¿Qué ocurre? La enfermedad en sí, para expresarse con todas las características de ella, debe de ser siendo
teniendo los dos genes, el del papá y el de la mamá afectados. Tiene que ser homocigoto. Si él es portador es porque él tomó el gen de tu mamá, de su mamá, que es tu hermana, y el papá no tenía el gen, y por eso él tiene un gen bueno y un gen malo. Sí. Malo no, afectado o mutado. La combinación del gen mutado y el otro es lo que le dice que es portador, porque no está expresando la enfermedad. Sí. Pero esos portadores, según la cantidad de hemoglobina S que producen, pueden presentar determinadas síntomas. Hay que cuidarlos muy bien. Sí. Hay que cuidarlos muy bien. Hay que ver cuáles situaciones él está haciendo antes de que le ocurra eso. Sí. Porque a veces uno dice, pero uno tiene que pensar, bueno, hoy le dio y ayer él lo que hizo fue que brincó mucho. Sí. O subió la escalera muchas veces. Cuando los pacientes falsémicos suben escalera, van a lugares altos, entonces pueden tener esos episodios porque baja el oxígeno. Él no puede tener déficit de oxígeno, porque si a lo mejor él tiene un alto contenido de hemoglobina S. Sí. Sí, todo lo que usted acaba de decir, todas las descripciones, maestra, ocurre con él. Cuando él sale a jugar y tarda más de 1 hora jugando y que viene medio sofocado, que incluso no es bueno que él corra, el pediatra se lo ha indicado a mi hermana, pasan esas crisis, cuando él se sofoca demasiado. Claro. Brinca. Entonces, de ahí es que viene el que el paciente falsémico dure más tiempo o no. No tiene que ser falsémico, él es portador, o sea que él tiene la posibilidad de sufrir algunos síntomas. Tu hermana sí sufre crisis. Sí. ¿Y es el único hijo de ella? Sí, es el único. Y fue terrible tenerlo. Ay, Ay, maestra, no quiero recordarlo. Falsémica. Y yo he conocido mujeres falsémicas que han tenido hasta mellizos. Pero eso es terrible porque puede morir en el parto. Ella no debe parir más. Ella, incluso ella lo dijo, ella no piensa tener más hijos porque casi no sale de esta, maestra. Eso fue algo traumante para. Es muy difícil, muy difícil. Y ella tiene que cuidarse para que no le den las crisis. Sí, e incluso el médico le recomendó que se extirpara sus órganos reproductores. Ah, muy bien, muy bien. Porque usted no hace nada con tener muchos hijos para morirse. Sí. Piensen ustedes, ¿para qué yo voy a tener tantos hijos? Porque después, ¿quién me lo va a cuidar? No, yo quiero otro hijo, ¿para qué usted quiere más hijos? ¿Para qué quiere más hijos, verdad? Sí. Ay, sí. Y una condición que hay que cuidar bastante al niño. ¿Cómo? Que es una condición que el niño hay que cuidarlo el doble. Miren, pero por suerte que di la clase a ustedes, me faltaba la mitad y la mitad la busqué ahora. Sí. Y tengo que subirla a la plataforma, porque yo dividí esa clase en 2 partes, porque la clase es muy, muy larga. Bueno, Giovanni, yo espero que te haya servido la clase para tener en cuenta los cuidados que hay que... Y eso está muy estudiado. ¿Y a tu hermana qué le dan de tratamiento? No sabría decirle exactamente, maestra, pero sí, con los cuidados, ella es bastante delicada con eso. El niño ya sabe que es un niño, obviamente, con una condición especial, pero los medicamentos ya no sabría, es que son demasiados. Muy bien. Porque hay un medicamento donde le estimulan la producción de la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal no tiene cadena beta, sino que tiene cadena gamma, alfa y gamma. Y es una hemoglobina muy afín al oxígeno.
Entonces le dan una sustancia que es como, tiene algo de urea. Y esa sustancia hace que la persona produzca mayor cantidad de hemoglobina fetal. Y de esa manera tienen mejores momentos, no hacen tantas crisis. Disminuye muchísimo la crisis porque disminuye la hemoglobina S. Habla con tu hermana a ver si eso es lo que le están dando a ella. Sí, Muy le voy a bien. preguntar. Gracias, maestra. Ok. Muy Profe. bien. Ajá. Disculpe, antes de ¿cómo que se llama la prueba que se realiza para saber si uno padece la enfermedad? No, hay una prueba primero en el frotis de sangre, donde tú dices prueba de falsemia. Ellos hacen el frotis, arriba te le ponen un cubreobjeto y le ponen vaselina. ¿Para qué? Para que en el ambiente sobre la sangre sea un ambiente totalmente anaeróbico, no entre nada de oxígeno. Y de esa manera los glóbulos rojos que son ricos en hemoglobina S van a ponerse en forma de os, o como dice ahí, en forma de C. Ahora, si esa prueba te da, aunque sea una célula en forma de C, tú tienes que hacerte electroforesis de hemoglobina. Electroforesis. Porque la electroforesis de hemoglobina te va a medir la cantidad de hemoglobina S y hemoglobina A que tú tienes. No solamente lo identifica, también la cuantifica. Entonces te va a medir esa cantidad de hemoglobina S. Y según esa cantidad, tú vas a saber cómo van a ser los episodios. Hay personas portadores que lo que tienen es muy poca cantidad de hemoglobina S, que no sufren tanto. Claro, siempre que hay trauma, que hay sobreesfuerzo, siempre puede, porque como quiera no tienen su hemoglobina, una parte, un 50% puede ser hemoglobina S, tú ves. Pero hay algunos que tienen 70 hemoglobina S. Y a eso le da. Por eso uno tiene que, incluso a veces uno les envía a ustedes a que todos se hagan su prueba de falsemia. Porque inmediatamente yo, a lo mejor no he sufrido la enfermedad, pero soy portadora. Sí. Porque aunque usted se vea blanca, usted tiene un ascendiente que es de raza negra. Aunque usted se vea blanca. Yo me recuerdo, yo bailaba antes en el ballet de la UAS, el ballet folclórico, yo era bailarina del ballet en mis tiempos de estudio. Entonces, haciendo un ensayo un día, una muchacha que era blanca como la leche, pero blanca, pero muertecito, ella se cayó y se armó un rebú. No, que ella es portadora de falsemia y la llevaron al hospital y todo. Y yo dije, oh, pero ¿cómo va a ser? Resulta que su papá, su abuela, era negra, raza negra perfecta, y se había casado con un español. Entonces, sus hermanas eran raza negra y eran portadoras también. Y una tenía falsemia. Pero eso me enteré yo cuando ella se cayó, porque ella salió al gen del abuelo. Sí. Igualita al abuelo, ella parece una española. Nosotros aquí no tenemos razas puras, nosotros tenemos razas combinadas. Por eso, y eso es característico de la isla, los isleños, porque nosotros aquí nos hemos mezclado mucho y qué bueno, porque hemos sacado una nueva identidad. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. No todos los países lo tienen. En Cuba no hubo una mezcla tan grande como la de nosotros. No. Tampoco en Puerto Rico. Aunque en Puerto Rico también puede parecerse un poco aquí, pero tampoco allá hubo tanta mezcla entre blanco y negro. Nosotros aquí sí hemos tenido una mezcla bastante interesante y que produce muchas enfermedades nuevas, con mutaciones nuevas.
Si aquí se hicieran estudios genéticos, aquí sería, como yo digo, sería maravilloso los resultados, ¿verdad? Pero aquí no hacemos nada de eso. No hacemos nada de eso. No se estudian las enfermedades, ahora vamos a estudiar las... Muy bien. Ay, Dios mío. Vamos a ver ahora la segunda parte. La segunda parte son los errores innatos del metabolismo. ¿Por qué las sacamos aparte? Porque estas son enfermedades particulares en sí. Están dentro de las enfermedades moleculares, pero todas tienen que ver con enzimas. Okay. Las proteínas que están alteradas aquí son las enzimas. Por eso tienen su espacio aparte. Vamos a ver quién va a leer ahí. ¿Yo puedo leer, maestra? Yo, maestra, Valerie. Ah. Ok, para darle oportunidad a todos. A ver, Valerie. El que lea Sí. tiene que abrir la cámara. No pueden leer con la cámara cerrada. Ok. Son enfermedades monogénicas de herencia autosómica recesiva, en su mayoría, o recesiva ligada a X en algunos casos. Existen más de 500.000 tipos. Se clasifican según la edad. 5.000 tipos. Okay. Se clasifican según la edad en que se manifiestan o debutan. Desarrollo neonatal desde las primeras horas de vida, desarrollo en la niñez, en la infancia, y desarrollo en la adolescencia o adultez. Los signos y síntomas principales son la desnutrición, convulsiones y retardo mental. Ustedes ven, son unos síntomas terribles. Por eso es que cuando uno ve a un niño con algún trastorno, error innato del metabolismo, cuando uno ve a un niño que está desnutrido, que tiene retraso mental, lo primero que uno tiene que pensar es en un error innato del metabolismo. Ese que ustedes ven ahí, ese es Archibald Garrod. Archibald Garrod fue el primero, el que acuñó, como diríamos, el nombre de errores innatos del metabolismo. Él estudiaba una enfermedad que se llama alcaptonuria. Él estudiaba, eso fue en Francia, en el Instituto Pasteur. Entonces él estudiaba esa enfermedad y estudiándola él se dio cuenta que era una enzima que estaba alterada y que era un error innato del metabolismo. Él nació con ese error del metabolismo. Ese era un paciente que él vivía en un campo de Francia. Entonces él iba a la ciudad, a París, al instituto, porque él orinaba marrón. Y él iba y le decía que por qué él estaba orinando marrón. Y en el Instituto Pasteur le hicieron muchos estudios y no lograron encontrar por qué orinaba marrón. Entonces ahí fue que él encontró la enzima, todas esas cosas. Ideas generales, porque fue, fíjense ustedes, en el 1902, todavía muchos estudios no habían, ¿verdad? Pero por lo menos él se dio cuenta que él estaba orinando marrón porque él eliminaba una sustancia en la orina que no podía ser utilizada en el metabolismo. Y por eso él eliminaba. ¿Por qué no podía ser utilizada? Porque faltaba la enzima que la iba a desdoblar. Entonces se dieron cuenta que él no se iba a morir de eso, porque eso lo que da es artritis. Cuando el hombre se cansó de que le hicieran estudios, volvió para su pueblo y murió de viejo. Porque esa enfermedad, la alcaptonuria, a veces puede tener un grado alto, pero la gran mayoría de las veces uno no se da cuenta si no se fija en esa orina, ¿verdad? Muy bien. Aquí, como ustedes ven, estamos trabajando de enzimas, problemas de enzimas. Y las enzimas todas son proteínas. Todas las enzimas son proteínas. Lógicamente, ¿quién es que dice cuál proteína se va a formar? La información que tiene el DNA. Él la transmite al RNA mensajero
y el RNA mensajero produce la enzima. Si ese DNA no tiene la información, miren cómo está bloqueado, para producir el RNA mensajero, pues no se va a formar la enzima. Y de esa manera, falta la enzima, pues entonces tenemos un error innato del metabolismo. ¿Cuál es la herencia? Autosómica recesiva, como les había dicho, gracias a Dios. Pero pueden haber muchas ligadas a X. Pueden haber ligadas a Y también, pero principalmente aquí ligadas al sexo. Ahí, por ejemplo, como les hablaba de la hemofilia ligada a X. Y es un error innato del metabolismo. Ahora, aquí yo les puse madre portadora y padre portador. Van a tener uno que no está afectado, que es totalmente normal, 2 portadores y uno afectado, que es el rojo. ¿Lo ven? En cada parto que tenga esa mamá portadora, va a tener esta posibilidad. Que va a tener la posibilidad de que le salga sano, o de que le salga portador, o de que le salga afectado. No es que ahora tuve el afectado, el normal, ahora tuve uno portador, ahora tuve otro portador y ahora tuve un afectado. No. Cada parto puede tener uno de los 4. Por eso una probabilidad de un 25%. Ahora, fíjense ustedes, ella que es afectada, tu hermana, tiene los 2 genes y este es normal. Ella va a tener todos portadores. Todos van a ser portadores. Por eso, maestra, disculpe que le interrumpa. Entonces no existe la probabilidad de que ella tenga un hijo sano. Todos no, por ende. No existe, ay, Dios mío. No existe. Porque ella, por eso es que mejor que no dé a luz. Que no tenga más. Ahora, si ella fuera portadora, ella pudiera tener un hijo normal. O sea que tiene que cuidarse. Lo mejor es no parir. ya tuvo uno, ya que no para más. Entonces la gente quiere más muchachos. ¿Para qué quiere más muchachos? Tenga lo que usted pueda tener, lo que pueda mantener y no morirse, ¿verdad? Ahora que cuide su niño, que lo mantenga bien, que con cuidados él es un portador, él no tiene la enfermedad, pero tiene que cuidarse. Muy bien. A ver, Coral no puede. A ver, ¿quién voy a poner a leer? Rainer. Vamos, Rainer. Ese es el rey de la clase, el único varón. Vamos, Rainer. Errores innatos del metabolismo. Mutaciones genéticas, puntual, situaciones de un par de bases. Mira que no dice genética. ¿Cómo es que dice las mutaciones? Mutaciones génicas. Es un gen que está alterado. Ok. Sí. Mutaciones génicas. Puntual, situaciones de un par de bases, de elección, insección, etc. Sustitución de un par de bases, no es sustituciones. Sustitución, lea bien. Vale, ok. Cambia el genotipo, gen mutante o alelo mutado. Produce alteraciones en el fenotipo. En todos los organismos, los procesos bioquímicos están bajo control genético. Los procesos ocurren en series de reacciones individuales. En reacciones individuales, cada reacción está bajo el control de un solo gen. La mutación de un gen altera una reacción química primaria. Muy bien. Esos son algunos conceptos que debemos de tener claro. Por ejemplo, la mutación que va a ocurrir aquí, en la gran mayoría, aunque hay varias posibilidades, pero en los errores innatos, son mutaciones puntuales. Es un solo gen que se altera. Y cuando yo hablo de puntual,
es porque cambió una sola base, un solo nucleótido ha cambiado. Entonces aquí en esto yo lo que le quiero decir, que si cambia el gen, el genotipo, entonces le vamos a llamar ahí gen mutante o alelo mutado. Y se altera el fenotipo, que es la expresión de ese gen. Es el fenotipo, la expresión del gen. Muy bien. Causa central: déficit, ausencia o disminución funcional de determinadas enzimas. Esos son los errores innatos del metabolismo. Esas enzimas, ustedes vieron, cuando vieron el tema de enzimas, vieron que cada reacción tiene una enzima. Son altamente específicas. Sin la especificidad, no trabajarían esas enzimas. Ah, sí, aquí están todas. Y la que trabaja sobre el almidón, no, ella no vino, pues no se degrada el almidón. Porque esa es específica del almidón. Entonces, por eso aquí va a haber un déficit. O no va a haber enzima, o la enzima no va a estar funcionando. A lo mejor se produce alterada. Cuando esto ocurre, como esas enzimas son las responsables de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo, esas reacciones químicas forman parte de las vías metabólicas. Y esas vías metabólicas pueden ser catabólicas o anabólicas. Ustedes lo van a ver en Bioquímica 2. Si esas enzimas que trabajan en esas vías están alteradas, pues también la vía se va a alterar. Y esas vías que se alteran, como ustedes ven en este lado aquí, yo les pongo que son vías en las cuales se convierten o se eliminan los nutrientes que tomamos de la dieta. Pueden ser nutrientes esenciales o no esenciales. Los principales y los que nos van a traer más problemas es cuando tomamos un nutriente esencial y tenemos alteración en las vías donde lo utilizamos. Hay varias formas. Pueden acumularse metabolitos intermediarios tóxicos que van a interferir en las funciones de los órganos. Si yo tomé un nutriente esencial y no lo puedo degradar, pueden acumularse ese nutriente esencial o puede acumularse el producto de esa sustancia. Vamos a ver cómo. Aquí yo les puse varias ideas de cómo ocurre. Primero, esta es una vía metabólica. Puse el puntero en láser para que ustedes vean cómo nos movemos. En esta vía metabólica, el sustrato es A. A pasa a B, B pasa a C. Y C al producto final. Cada reacción tiene una enzima. Vamos a suponer que la enzima que está alterada es esta. Y no se puede formar el producto final. Pues entonces, falta el producto. Ahí tenemos de ejemplo el albinismo. ¿Cuál es el producto final que falta en el albinismo? La melanina. No se puede formar melanina, pues entonces la persona se queda blanca. Pero no solamente blanca, también hay otras producciones de otras sustancias que también se alteran. Muy bien. Ah, pero puede ser que la enzima que está ausente, el producto que se produce antes, el que la necesitaba ella, no hay otra manera de eliminarlo y él se acumula. ¿Lo ven? Esto es lo que ocurre en la alcaptonuria, que es la que estudió Garrod. Hay un producto que para poderlo romper, porque es una molécula, se llama ácido homogentísico y es un producto como una estructura como el benceno, ¿verdad?
para poderlo romper y que salga en la orina, necesita esa enzima, la homogentísica oxidasa. Si esa enzima está ausente, pues entonces ya él se tiene que quedar con el ácido homogentísico en la sangre, el cual se va a los riñones, se va a las articulaciones, y como es una estructura como el ácido, como un benceno, se van a formar cristales de ese ácido, que son los que me producen la enfermedad. Ah, pero tenemos la otra manera, el otro mecanismo de producción. Y es que ese metabolito que no se puede utilizar para convertir el producto final, porque la enzima no está presente, se vaya a otra ruta metabólica y se convierta en otra sustancia. Y esos productos secundarios son los que hacen el daño. Ahí tenemos el ejemplo de la fenilcetonuria. Esa fenilalanina que no se puede convertir en tirosina, ¿en qué se va a convertir? En ácidos. Y esos ácidos me van a afectar el organismo. De manera importante me afectan el sistema nervioso central. Y por eso esos niños son retrasados mentales. Si no encontramos la fenilcetonuria en el primer mes de nacido, es un niño retrasado mental. No importa lo que usted haga en el futuro, el retraso mental es irreversible. ¿Y a quién se le atribuye? A esos productos secundarios que se formaron porque faltaba la enzima, que se llama fenilalanina monooxigenasa. Ustedes ven qué interesantes son los errores innatos del metabolismo. Nosotros aquí tenemos mucho en el organismo. En República Dominicana tenemos albinismo, tenemos alcatonuria, tenemos fenilcetonuria. Aquí hay de todo, como en botica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo diagnosticamos un error innato del metabolismo? A través de un screening o un pesquisaje neonatal. Pero nosotros no tenemos eso aquí. Hay una institución que formó el presidente Danilo Medina a través de un decreto que tiene todo el periodo de Danilo Medina tratando de hacer ese screening y no lo ha podido montar. Porque parece que ellos quieren montarlo con toda la de la ley. Ustedes saben que cuando la gente quiere pensar, un negocio pequeño, usted hace un colmadito. Ese colmadito pues lo convierte en un colmado más grande. Después lo convierte en un super colmado. Y después puede hacer un supermercado, ¿verdad? Pero usted va al pasito. Aquí no, aquí quieren hacer un supermercado de un principio. Entonces no hemos podido montar en 9 años. ¿Qué tiempo fue que duró Danilo? ¿Qué tiempo duró Danilo, mis niños? 8 Dos años. periodos, 8 años. 8 años. 8. Sí, fueron 2 periodos. Sí. En 8 años no se pudo montar ese screening neonatal. Está en papeles, pero no se ha montado. ¿Qué ocurre? Si yo hago ese pesquisaje neonatal, neonatal significa acabado de nacer. En las primeras 48, no, son varios días después de nacido. Es el periodo neonatal. Si yo en ese periodo neonatal, es como una semana, no sé. Tengo que enfatizar qué tiempo. A mí no me gusta recordar muchos números, pero tengo que enfatizar cuál es el tiempo del periodo neonatal. En ese periodo neonatal, yo hago esa prueba y detecto un niño con fenilcetonuria, yo puedo evitar que él sea retrasado mental. Porque inmediatamente comienzo a aplicarle el tratamiento para evitar ese retraso mental. De ahí la importancia del pesquisaje neonatal. Cualquiera de estas enfermedades que usted determine en el primer mes de nacido, usted va a poder incidir
porque la gran mayoría cursan con retraso mental. Algunas no podemos hacerle nada porque no hay con qué cómo resolverlo, pero hay muchas que sí, porque si yo me doy cuenta que esta enfermedad, la fenilcetonuria, es por la fenilalanina y este es un aminoácido esencial, pues yo lo elimino de la dieta. No lo puedo eliminar por completo, pues le doy menor cantidad para que no tenga tantos síntomas, ¿verdad? Muy bien. Pero también, después que usted lo encuentre, usted tiene que hacerle una historia familiar. Porque si ese niño tiene ese problema, esa mutación, vino del papá y la mamá. Porque la fenilcetonuria, por ejemplo, que es la que le estoy poniendo de ejemplo, es autosómica recesiva también. Ah, no, eso fue el papá que se lo pegó. No, 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 no. Son los dos. El papá dio uno y la mamá dio el otro, porque cada gen está duplicado. Le hacemos también el examen físico y le hacemos prueba de diagnóstico definitivo. Ah, bueno, el screening neonatal me dio que tenía la fenilalanina muy aumentada y eso me indica que puede tener PKU. Ah, bueno, pues vamos a hacerle ahora una determinación más específica, cromatográfica, o puede ser cualquier método que haya, pero yo creo que el que haya es cromatográfico, de fenilalanina en sangre, que me va a dar la cantidad definida de fenilalanina. Ya es una prueba diagnóstica. Pero también, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer estudio genético. Voy a hacer un mapeo de gen para ver cuál es la mutación que él tiene. ¿Están viendo la idea? ¿Están conmigo? Sí, maestra. Sí, profe. Sí, maestra. Vamos a ver, Mayri, léame ahí. Ok, tratamiento. No existe un tratamiento definitivo para su corrección. El manejo se hace en forma sintomática, cirugías reparadoras, dietas que tienden a limitar la ingesta de precursores de productos tóxicos o fármacos para facilitar la excreción de los mismos. Reemplazo del producto faltante, terapia de reemplazo enzimático. Y por último, el tratamiento definitivo se lograría reparando el gen con terapia genética o con células madres. Acuérdense, siempre dicen genética y no dice genética. ¿Qué dice ahí? Génica, es que sí, profe. Sí. Génica o con células madre. Es un tratamiento que se llama terapia génica, pero que no lo están usando mucho, porque una vez empezaron a usarlo y el paciente murió. Entonces, de ahí en adelante han decidido no usarlo. Pero estaba viendo que el futuro ahora son las células madre. Ese es el tratamiento que están trabajando ahora. Células madre. Pero ya ustedes saben, eso faltará unos cuantos años. Dentro de esos errores innatos tenemos enfermedades por depósito. Porque las enzimas que faltan aquí son enzimas lisosomales que tienen que ver con la degradación de esa sustancia. Sustancias que entonces, como no las degradamos, fíjense algo muy interesante. Nosotros no tenemos ninguna sustancia, ningún compuesto en nuestro organismo que sea para siempre. Todos los compuestos que ustedes ven en el organismo están constantemente degradándose y volviéndose a sintetizar. Y eso es lo que se llama vida promedio biológica. Nosotros tenemos nuestra vida promedio. Nosotros vamos a durar 75 años la mujer, 70 años el hombre. Esa es la expectativa de vida. Aunque nuestras células tienen una longevidad de 120 años. Pero va a depender de cómo yo las trate. Si yo bebo todos los fines de semana o todos los días, me acuesto tarde, no como bien, yo no voy a durar ni 40 años, ¿verdad que sí? Entonces, para yo poder vivir y durar mucho tiempo,
debo tener una vida saludable. Bueno, el coronavirus no lo tiró en la cara. ¿Se han dado cuenta? El coronavirus nos dijo, atiende, atiende, hacer ejercicio, comer fruta, beber mucha agua, alimentarse bien, reforzar el sistema inmunológico con vitaminas, con fruta. El que no le haga caso a eso va a morir. No podemos estar obesos, hay que estar chilling. Fíjense ustedes, el coronavirus fue muy claro. ¿Qué ocurre? Debido a esa vida promedio biológica, hay sustancias que tienen que ser degradadas por enzimas lisosomales. Si esas enzimas lisosomales no están, pues las sustancias se acumulan. Y ahí tenemos dos enfermedades importantísimas, que son las mucopolisacaridosis y las esfingolipidosis. En las mucopolisacaridosis, ¿qué se acumulan? Los mucopolisacáridos. Yo quiero que me digan cuáles son los mucopolisacáridos, que ya ustedes lo vieron. A ver, Rainer, nuestro príncipe, dígame. ¿Cuáles son los mucopolisacáridos que ustedes estudiaron ya? ¿No lo recuerdan? Glicosaminoglicanos. ¿Se recuerdan de los glicosaminoglicanos? Esos son los mucopolisacáridos, que antes le llamaban así, porque están presentes en las mucosas. Las esfingolipidosis, esfingolípidos. Dígame un ejemplo de glicosaminoglicanos. A ver si los recuerdan. Y fue el año pasado que ustedes dieron la bioquímica, los polisacáridos. Fue el año pasado. ¿Ya se le olvidó? Ay, se lo voy a decir a Agustina. Tus niños se olvidaron de los glicosaminoglicanos. Heparina. ¿Qué es lo que es la heparina? Un anticoagulante. Sí, estructura. Ajá. Es un glicosaminoglicano. Ácido hialurónico. Glicosaminoglicano. Ustedes son terribles. Son terribles. Pues el acúmulo de esa sustancia que nosotros van a producir, a hacer su... Porque ¿qué ocurre? Esa sustancia, su función es estructural. Tanto los mucopolisacáridos como los esfingolípidos. Por esto, en esta mucopolisacaridosis no va a haber ninguna que tenga heparina, porque la heparina no es estructural, ella es anticoagulante. Pero los otros sí, los que forman el tejido conectivo, que están en la matriz, en la matriz fundamental, esos son los que, matriz extracelular, esos son los que van. Cada cierto tiempo hay que degradarlo y cambiarlo por uno nuevo. No degradó, pues se siguió formando nuevo. Y llega un momento en que se forman, pueden ser totumas, pueden ser, le van enlenteciendo. Esta niña por aquí, esta es una niña dominicana. Ella tiene una mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis tienden a verse los niños como deformados. Y la cara, usted dice, es un niño de 3 años y usted le ve la cara, parece una persona de 30. E incluso con deformaciones, porque las deformaciones son acúmulos de los mucopolisacáridos. Y si fuera solamente estructural, uno no tiene problema. Pero esos niños no pueden ni moverse, no pueden abotonarse los zapatos, porque el acúmulo de esa sustancia no le permite movilidad. Y nosotros tenemos muchas aquí
tenemos mucha mucopolisacaridosis. Muy bien. Pero también tenemos las que son por las enzimas. Y aquí vemos que cada metabolismo va a tener enfermedades por déficit enzimático. El metabolismo de los aminoácidos, miren, estas son de las principales. Fenilcetonuria, enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, acidemia metilmalónica y homocistinuria. Ustedes vieron que en el videíto que es de México, dicen que la principal de ellos es acidemia metilmalónica, la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce y después la fenilcetonuria, ¿vieron? Y 2 más ponían. Nosotros aquí no sabemos, porque aquí no hay pesquisaje. En México tienen muchos años haciendo pesquisaje neonatal. Ya ellos saben qué esperar. Nosotros no sabemos qué esperar, porque no hacemos pesquisaje neonatal. Pero sí, aquí hemos encontrado fenilcetonuria en mayor cantidad, muy pocas enfermedades de orina con olor a jarabe de arce, aparecen homocistinuria. Por eso es muy interesante si nosotros podemos montar ese pesquisaje neonatal, porque vamos a poder encontrar todas estas enfermedades que son niños que lo tienen guardado en su casa con retraso mental hasta que mueren y nadie se entera, ¿verdad? Entonces, también en el metabolismo de los carbohidratos, ahí tenemos galactosemia, glucogenosis e intolerancia a la fructosa. Aquí hay de todas esas enfermedades. Hemos visto niños con glucogenosis, muy importante. También las bases nitrogenadas purínicas. Ahí está el síndrome de Lesch-Nyhan. Es un síndrome muy importante. Y aquí hay, en la región de Salcedo, había una señora que tenía 7 varones y una hembra. Y los 7 varones tenían el síndrome de Lesch-Nyhan. Solamente la hembra era normal, porque esa enfermedad se asocia al cromosoma Y. Es al Y, ¿verdad? Sí. Al Y. Solamente la sufren los varones. Este caso que yo les puse aquí, ese síndrome de Lesch-Nyhan. Miren cómo él está. Es un niño que no puede ni caminar. Porque ese niño es retrasado mental desde que nace. Un retraso mental profundo, agudo. No agudo, no. Crónico, profundo. Él mismo se automutila. Miren cómo se quita los dientes. Entonces, lo que se hace con estos niños es que le quitan los dientes para que no se hagan daño cuando comienzan a salir los dientes. Hágase de cuenta que usted tuvo un animalito. Es un animalito que usted acaba de tener. Usted nunca va a poder... ¿Qué tiempo tienden a durar, profe, con ¿Cómo? vida estos niños? ¿Cómo? ¿Qué tiempo tienden a durar vivos estos niños? No sé, realmente. Pero es una maldición. Realmente sí. Algunas personas dirán que es una bendición, pero como aquí no hay consejo genético, cuando esa mujer tuvo el primero, debieron decirle, no tenga más varones. Si es varón, sáqueselo. Aborto. Eso mismo yo le iba a comentar, maestra. Ajá, Sabiendo pero ella que ella tuvo el primero, tuvo el segundo, ¿cómo tuvo tantos? Es Con un la misma campo, enfermedad. un campo Es un de campo. Salcedo. Ese caso yo lo vi en un programa que se llamaba El Gordo de la Semana, de Freddy Veragoico. Y él llevó a la mujer con los 7 niños, todos estaban con su camisa de fuerza y todo tullido. Y la niña era la que los cuidaba. Hicieron un reportaje, un video en el campo. Es una enfermedad interesante, pero no es, siempre las enfermedades son interesantes, pero para que no le ocurran a uno, ¿verdad? Ni a tu familia. Si nosotros tuviéramos... Ajá, dígame, Valerie. No sé. O sea, sí que le iba a decir que por eso es importante lo del screening neonatal que usted comentaba, porque Claro. se pueden evitar la reproducción de estos casos. ¿No? Y el consejo genético.
Si hay genetistas a disposición que yo pueda ir a hablar con ellos en el estado, no tiene que ser que yo pague un cuartal, no, en el estado, un genetista en la clínica, en el hospital, que yo vaya y me diga, no, mire, ya usted tuvo este caso, no puede tener más. Ahora, usted se puede, pero aquí acuérdense que el aborto no es legal. Yo no puedo aconsejarle que lo voy a sacar cuando ella tenga un niño anormal. Pues mejor no salga embarazada. Mejor no salga. Por eso es que hay que aprobar el aborto terapéutico. Hay que aprobarlo. Ah, ¿usted quiere su montrico? Pues téngalo. ¿No lo quiere? Pues sáqueselo. Porque hay muchas mujeres que te dicen, no, el mío es sano. Dios me dijo que él era sano. Se van a encontrar con eso. La doctora quiere que me lo saque. Pero Dios me dijo a mí, anoche me reveló que ese niño es sano. Mucha gente loca en este mundo. Cuando el niño sale mal, ya no puede hablar, pero ya tiene una cruz arriba, ¿eh? Porque es una verdadera cruz, hasta que el niño muera. Vamos a revisar una de ustedes, el tiempo que duran vivos los del síndrome de Lesch-Nyhan. Yo lo hago, profe. Tú lo haces, Yomairi. Sí. Muy bien. Ajá. Ahora vamos a ver las bases nitrogenadas pirimidínicas. Ahí tenemos la aciduria orótica, que es similar a la alcaptonuria. Ahí lo que se guarda un ácido, que es el ácido orótico, el cual se va a guardar en las articulaciones y me va a dar una artritis. Miren aquí la alcaptonuria. Le puse en algunas, le hice un esquemita y le puse algunas láminas, ¿verdad? Aquí en la alcaptonuria, la enzima que está afectada es la homogentísico oxidasa. ¿Se acuerdan que se lo dije ahorita? Por lo tanto, la molécula que se afecta o que aumenta es el ácido homogentísico. Esa es la que se afecta, no la podemos utilizar porque la enzima que la utiliza ella no está. ¿De qué metabolismo estamos hablando? El metabolismo de la tirosina, que es un aminoácido. Y ese es un aminoácido normal que lo formamos a partir de la fenilalanina. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas? Acumulación de este producto en cartílago, en tejido conectivo. ¿Y qué me va a dar? Un daño articular y artritis. Y la orina se va a poner de color negro, marrón oscuro, pero cuando usted la deja al aire, se va a negro. Miren ahí, le puse 2 orinas comparando, ¿eh? Miren la, pudiéramos decir, ay Dios, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre cuando se crean esas acumulaciones que uno dice, ay Dios, se me olvidó el nombre, porque deben de tener tienen su nombre. Que miren cómo se ve ahí, que se ven el acúmulo. Miren, este es un, ay Dios, ¿cuál sería el nombre? Díganme a ver, cuando nosotros vemos esos acúmulos de esos cristales. Si fuera de colesterol, diríamos santomas, ¿verdad? Pero bueno, aquí no son así. También miren cómo el ojo, cómo se pone rojo. La homocistinuria. Este es un niño con homocistinuria. Miren, aquí también se ve. Esta es una prueba que se hace para... Una prueba, ¿cómo diríamos? Cualitativa. Miren, este es algo que lo caracteriza. La luxación del cristalino del ojo. Eso es algo característico, porque esos niños se parecen a niños con el síndrome de Marfan, que tienen los brazos largos, son altos con los brazos largos, pero miren el retraso mental que tienen. ¿Lo ven? Aquí hay homocistinuria. Yo he visto homocistinuria
en San Cristóbal, en muchas regiones del país. Nosotros tenemos enfermedades por regiones, siempre dependiendo del grado de consanguinidad que hay en esas regiones. Esas regiones donde el mismo apellido, todo el mundo tiene el mismo apellido, ya ustedes saben que ese es un sitio muy fértil para problemas genéticos. Esa Barahona, que todo el mundo ha apellido Félix. Sí, Barahona. Ahí en Cambita, Garavito, todo el mundo ha apellido Garavito, ¿sabían? Cada vez que ustedes encuentran un sitio donde todo el mundo tiene, el mayor apellido lo tiene casi todo el mundo, alguna enfermedad genética hay. Miren aquí, la enzima que está deficiente es la cistationina sintetasa, que trabaja sobre la cisteína. Por eso va a aumentar la homocisteína en sangre y orina, produciéndole todas esas complicaciones. Orina con olor a jarabe de arce. Aquí la enzima deficiente. Vengan acá, pero yo tengo como algo rayado ahí, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Y cuándo yo rayé eso? ¿Fui yo que lo rayé? Sí, profe. Esos son de ustedes, déjenme ver. ¿Están rayando mis niños? No, profe. Entonces, miren. Ahí yo le puse, este es el jarabe de arce. ¿Se recuerdan del jarabe de arce? ¿Cuál es? El maple. ¿Cuál es el maple? El que ustedes usan en los pancakes. ¿No comen pancakes? El sirope. El sirope de Sirope. pancake. Ese sirope original que ustedes, que es de la tía Angemina, se llama Angemina. Ese sirope es el jarabe de maple o jarabe de arce. El maple tiene las hojas son así, como esa hojita que hay ahí. Pues esta enzima que está deficiente trabaja sobre los aminoácidos de cadena ramificada. Y son 3, isoleucina, leucina y valina. Pues esos 3 aminoácidos no se van a poder degradar. Esa enzima es una descarboxilasa, le hace una descarboxilación oxidativa. No se van a poder degradar. ¿Qué le ocurre a estos niños? Son 3 aminoácidos importantes. Estos son niños que siempre van a ser niños. Quedan acostados con los piecitos así, como los niños chiquitos. Usted lo abre para quitar el pamper y las piernitas son así. ¿Se han fijado? ¿Ven? Que las piernitas están así. ¿Están conmigo? Sí, Cuando profe. usted le va a Sí, quitar el maestra. pamper al niño, las piernitas las tiene así. Así mismo van a quedarse aunque tengan 1 año. Si es que sobreviven. Y esos niños, cuando usted le quita el pamper, la orina huele a ese jarabe. Yo vi uno en Chile, abrí el pamper y me dio el olor. Yo dije, oh, están comiendo pancake aquí. Ay, profe. ¿Sí? Usted deja de comer pancake porque el olor es igualito lo que ellos botan en la orina, el mismo olor a ese jarabe. Voy a ver si encuentro un niño con esa característica para presentarlo. Es increíble porque si esto yo lo detecto temprano, pudiera comenzar a, bueno, aún así, hay un tratamiento nutricional para estos niños. Hay una leche especial para niños con esta enfermedad, que es una leche que tiene menos contenido de isoleucina, leucina y valina, que son aminoácidos esenciales. Y entonces así puede no crearse. Fíjense que lo que estamos es tratando de que el niño no sea retrasado mental y que también pueda integrarse a
a la vida productiva. Porque si no es un niño que no tiene salida. Y tenemos la fenilcetonuria, la enzima deficiente fenilalanina hidroxilasa o monooxigenasa. ¿Cuál es la molécula afectada? La fenilalanina, porque sobre ella es que trabaja esa enzima convirtiéndola en tirosina. Es el metabolismo de la fenilalanina y es una herencia autosómica recesiva. ¿Dónde se encuentra el gen que sintetiza esa enzima? En el cromosoma 12. Aquí entonces yo les hablé un poco de lo que es el pesquisaje neonatal. Déjenme beber agua. Este investigador, él era norteamericano, pero para mí que tenía como un origen alemán. Entonces, Robert Guthrie tenía una familia que tenían fenilcetonuria. Y él decidió, porque él tenía conocimiento, era un investigador, él decidió empezar a detectar esos niños antes de que tuvieran el retraso mental. Y por eso él hizo una prueba, determinó esa prueba, un método de inhibición bacteriana. Con ese método de inhibición bacteriana, él podía determinar si esa muestra de sangre tenía un alto contenido de fenilalanina. Si tenía mucha fenilalanina, entonces ese niño podía ser un fenilcetonúrico. Ahí era una prueba más o menos semi-cuantitativa, porque miren ahí, me iba a dar positivo desde 2 miligramos en adelante. Mientras más positivo me diera, entonces más fenilalanina tenía. Y esta enfermedad tiene una incidencia de 1 en 10.000 recién nacidos. En Cuba es de 1 en 20.000. Yo digo que posiblemente aquí será más o menos así, de 1 en 20.000. ¿Cómo se toma la muestra en estos niños recién nacidos? En el talón del pie. Se toma principalmente, debe de tomarse antes de que pase un mes. Si usted espera que pase un mes para tomarle la muestra, posiblemente ya se ha desarrollado retraso mental. Ellos te venden ese papel de filtro, tú le pinchas el talón y llenas cada una de las bolitas del papel de filtro con sangre. Y lo envías al laboratorio. El laboratorio antes realizaba la prueba de Guthrie. Después la cambiaron a una prueba mucho más específica. Y ahora la hacen con un espectrómetro de masa. Que ya en el espectrómetro de masa, con esa gotita de sangre, tú determinas más de 40 enfermedades. Quizás 100 enfermedades puedes determinar con una sola gotita, porque el espectrómetro de masa es un aparato que me mide cada estructura particular. Es de los aparatos más modernos que hay. Carísimo, pero bien moderno. Muy bien. Yo hago ese pesquisaje neonatal. Tomé su prueba, me dio que él era fenilcetonúrico. Los que me dan la prueba positiva, yo lo tengo que apartar y hacerle un estudio más definitivo y ya lo tengo como este es el que le voy a dar un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial consiste en una dieta. Esta es una dieta que va a ser para toda la vida. Al principio se pensaba los primeros 5 años, porque son los primeros 5 años el tiempo de desarrollo del sistema nervioso central. Pero se dieron cuenta que cuando ellos a los niños le eliminaban la dieta después de los 5 años,
volvían a tener manifestaciones, perdían fuerza, perdían función cognitiva. Entonces decidieron que esto es para toda la vida. Y más para las mujeres que se embarazan. Porque si una embarazada no sigue el tratamiento, puede el niño venirle con problemas y ella también puede caer en problemas. Entonces, por eso es una dieta especial para toda la vida. ¿Qué tiene de especial? Que esa leche, es una leche, va a ser baja en fenilalanina. Porque no podemos eliminar el aminoácido por completo, porque muchas proteínas lo necesitan y solamente lo tomamos en la dieta. Entonces, lo que hay que darle es una concentración que el individuo pueda manejar para formar las proteínas que necesita, sin que se produzcan grandes cantidades de ácido. ¿Entienden la idea? Por eso, hay esta marca, hay una que se llama Lofenalac, pero la Milupa es una de las casas comerciales que han hecho más leches nutricionales para estos diferentes tipos de errores innatos. Hay una para el jarabe, la enfermedad de jarabe de arce, y está esta de la fenilcetonuria, y para muchas más, según el aminoácido que está deficiente. Miren cómo hicieron la PKU1 para cuando el primer mes de vida. La PKU1, que no es mix, para durante la infancia. La PKU2 para los niños que ya tienen determinada edad. Y la PKU3 para usted seguirla tomando durante toda la vida. Van a tener una dieta especial además, que van a disminuir las proteínas que toman. No sé si ustedes han visto en muchos alimentos que ustedes compran, por ejemplo, ahora háganlo. Los chicles, los chocolates, lean la letrica que traen. Lean la letra que traen, que dice, contiene fenilalanina. No es bueno para los fenilcetonúricos. ¿Lo han visto? Tienen que leer lo que dice esos chocolates que ustedes compran. También lo tiene el azúcar. Ese azúcar de dieta dice no consumir fenilcetonúrico porque tiene fenilalanina. El aspartamo me parece que tiene fenilalanina en su estructura. Por eso no deben consumirlo los fenilcetonúricos. ¿Qué ocurre? En los países desarrollados ya tienen alimentos preparados especiales para los fenilcetonúricos. Todos esos alimentos que ustedes ven ahí son especiales para fenilcetonúricos, para que ellos cocinen normalmente sin necesidad de estar haciendo cálculos. Si no, yo tendría que calcular, déjame comerme un pedacito de este que nada más tiene tantos miligramos, o un pedacito del otro, porque si me como un pedazo entero, puedo caer en un problema. ¿Lo ven? Esos padres que están ahí, ella era fenilcetonúrica. Y el hijo le salió fenilcetonúrico. Y todos son normales. ¿Por qué? Porque utilizaron, allá ocurre, eso me parece que es de un país europeo, que ellos trabajan mucho porque hay mucha enfermedad, hay muchos errores innatos de metabolismo. Y entonces, ellos detectaron esa mamá. Cuando nació, la pusieron en tratamiento, la mujer se quedó sin retraso mental, pero con la fenilcetonuria todavía, y pudo tener un embarazo, y pudo tener su niño. El niño le salió con fenilcetonuria, pues ella lo metió en el programa, y el niño también es normal. ¿Ven la idea? Claro, para que el niño saliera con la fenilcetonuria,
Este también es portador. Ella tiene la fenilcetonuria y este portador. Miren la suerte que el niño salió también con fenilcetonuria. Pero ellos utilizan todos estos alimentos. Ese es un niño normal. Aquí en este país, los niños con fenilcetonuria están en los centros de niños con discapacidad. Esos hogares, de que hogar NUNI, hogar qué sé yo qué, ahí están esos niños que son retrasados mentales. Muchos de esos niños pueden ser fenilcetonúricos. A lo mejor ustedes ven por su casa personas que tienen un niño enfermo en su casa que no lo sacan a ningún lado. Siempre ese niño está guardado, ¿verdad que sí? Esos niños pudieron haber sido fenilcetonúricos, que si lo hubiéramos encontrado con tiempo, fueran normales ahora. Nosotros tenemos que trabajar ese pesquisaje neonatal en este país, porque posiblemente no tengamos los mismos genes de Europa, pero tenemos genes nuevos, porque esos genes van cambiando y van cambiando según el lugar, las condiciones del lugar, la población, todo eso, y van cambiando los genes. Por eso uno va estudiando las mutaciones que están teniendo esos genes en cada lugar. Bueno, aquí termina la